Coronel Juan Carlos Liendo, que es jefe de la DINI, nos acompaña en esta parte del programa. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Bueno, ¿en qué circunstancias es detenido, no? Porque lo que estábamos viendo es que lo detienen en Desaguadero ya por cruzar a punto de cruzar Bolivia, la frontera, y ahí destacar dos aspectos, ¿no? Policía sí tiene capacidades, pero justo han relevado en Puno a una serie de unidades policiales que han estado en serios problemas. Y vemos que la rotación es buena, sobre todo en puntos estratégicos. Claro. Pero la pregunta es cómo ha llegado de Lima a la frontera con Bolivia, ¿no? Claro. Y lamentablemente, cuando es parte de la realidad, se tienen que hacer muchos ajustes en la policía, pero esto también demuestra que hay policías que son efectivos, de acuerdo, que son de primer nivel. Pero es bien cierto, ¿no?, también que la policía en otros casos ha señalado muchas veces que los delincuentes fugan por ese punto, ¿no? Y exacto, que llegan hasta Bolivia. Por eso es que han tenido que relevar a todos los de la zona, porque Bolivia es un corredor de escape. Claro. También lo era Ecuador, pero ahora como en Ecuador hay todo un tema de lucha contra el crimen es bloqueado. Pero la ruta de escape más favorable por Bolivia sigue siendo, ¿no? Sigue siendo por Bolivia. Pero un aspecto interesante, vemos que si este señor, como se dice, es parte de quien ha asesinado al señor Medellín, vemos un componente político de asesinato. Hay un asesinato también involucrado con un político de relevancia, que estaba, el señor Medellín estaba dentro del grupo muy cercano de Antauro Humala. Entonces, y la zona fuerte de Antauro Humala es la Sierra Sur. Entonces este problema es bastante complejo. Yo lo aprecio desde el punto de vista, digamos, de la seguridad nacional, algo más grande, ¿no? Claro. Porque en términos policiales sí hay policías muy eficientes. Hay rotaciones que son efectivas. Ya ha funcionado la inteligencia, ¿no? Yo creo que ha funcionado la idoneidad de los que están en el puesto en el momento. Porque si hubiese funcionado inteligencia, ese es el problema que siempre se discute. En la policía todo es inteligencia y la investigación criminal es cero. Por eso es que, porque la inteligencia tiene otra dinámica. Este señor ha salido de Lima a la frontera a punto de cruzar la frontera. Buenos policías profesionales en la zona han agarrado a un hombre muy importante. Claro. Esto nos da una señal de aliento, y también aquí desde tu programa alentar a los buenos policías a que sigan esforzándose por cumplir su trabajo. Eso es importante. El autor material, según los indica la policía, sería efectivamente, exacto, según las investigaciones que está haciendo la policía. Pero el autor intelectual, alias el monstruo, es el que todavía no logra ser capturado, ¿no? Es que todo lleva al monstruo. Sí, la información que dice la policía, ¿no? Y estamos entrando ya dentro de mi apreciación al crimen internacional organizado, porque el monstruo tiene sus jefes que están en otro lado. Recuerda, el monstruo lo ha estado buscando la policía brasileña en Brasil. Es cierto. Y la policía aquí también dijo muchas veces, está en Bolivia, tenemos información que está en Brasil. Exacto. O sea, los criminales, los cabecillas de las bandas criminales más peligrosas en el Perú, que generan todo este caos, están fuera del país. Por eso la dimensión es diferente a la que se tiene que aproximar. Se necesitan otras herramientas. Pero aquí, buen punto para la policía. Sí tenemos policías que funcionan, pero eso no nos debe impedir que también se tenga que tener focus en las reformas inmediatas que se tienen que hacer en policía. Definitivamente. Justamente sobre eso, porque el tema de criminalidad sigue en el país. Esta semana la noticia venía desde Patás, lugar a donde ha llegado hoy la presidenta Dina Boluarte, en un ambiente de muchísima tensión a raíz de la matanza, el asesinato terrible de 13 trabajadores mineros. Tenemos imágenes de la mandataria que llegó, además llegó acompañada de su seguridad personal, por supuesto, es la mandataria, y claro, se la vio saludando a altos mandos de la policía, de las Fuerzas Armadas, y luego estuvo reunida con ellos, dio estas palabras y se retiró. Y lo que se anunció a través de redes sociales es que se ha dispuesto un despliegue de un comando unificado. 900 policías y 150 militares, estamos viendo muchos de ellos ahí, para enfrentar la criminalidad y recuperar la paz en la provincia. ¿Tenemos la suficiente cantidad realmente efectivos para poder acudir y enfrentar todo lo que está viviendo Patás? Efectivos policiales hay, o sea, la policía cuatriplica el número de soldados que hay en el Perú. Eso es un hecho concreto. Pero los policías no son soldados, ¿no? Primero, sobre lo de Patás, es interesante. El gobierno ha dado un paso que no se atrevía a dar, que es darle el control a las Fuerzas Armadas. Esto genera un desafío, un alivio temporal. Es positivo, es un alivio temporal a una situación caótica, ¿sí? Pero también hay varios interrogantes y dudas sobre lo que viene en el futuro. Aquí, y explico tres cosas rapidito, Tatiana, ¿no? Primero, en primer lugar,
desde lo más simple, la logística. O sea, un Estado como el peruano no puede depender de una empresa minera para darle logística a sus tropas. Eso es uno. O sea, hay algo que está fallando, ¿no? Si no puede construir el Estado peruano instalaciones para sus tropas, entonces, ¿cómo va a manejar el sostenimiento de operaciones en un sector? Eso es uno. Ya. Dos, el más crítico. Se está colocando a las Fuerzas Armadas a cargo de toda la seguridad, con un marco legal no adecuado, porque se enfoca solamente en grupos hostiles. Esa es una visión de carácter policial, que es parte también del problema. Cuando las Fuerzas Armadas toman el control de un lugar, de una región, aplican lo que se llama la defensa interior del territorio. Y el jefe con responsabilidades de gobierno, de economía, de justicia, y ahí es imprescindible la justicia militar. Entonces, no tiene la arquitectura de una fuerza potente. Sí es un primer paso. No tiene la arquitectura de una fuerza potente porque para que la Fuerza Armada se haga cargo de sus efectivos, cargo de un territorio, necesita un comando político-militar y todas las organizaciones del Estado alineadas, no que colaboren, no con mesas de consenso. Así no se va a lograr nada. Así que, bueno, lamentablemente, es un primer paso positivo que carga a las espaldas más de un año de estado de emergencia fallido. Sí, tengo que ir a una pausa, pero regresamos para seguir hablando y sobre todo saber si las Fuerzas Armadas hoy tienen la capacidad de recuperar la zona de Patás, que está en una zona liberada. Lo que estamos viviendo es terrible. Organizaciones criminales que han tomado el control de ese territorio por el oro. Con eso y más regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Patás lleva más de un año en estado de emergencia y se ha vuelto a ampliar la medida. 30 días más, dice el gobierno, va a solucionar. Ahora sí, dice el gobierno. ¿Qué distinto se está haciendo? Porque ya los militares están en la zona, los policías, la presidenta, el ministro del Interior estuvo ahí. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Bien, lo distinto que se está haciendo ahora es un alivio temporal, mediático, otra vez frívolo, porque esta ceremonia de hoy y esos discursos son para la prensa y para decir que hay acción, pero para que exista un verdadero cambio, tiene que estar bien claro cuál es el objetivo político. O sea, ese objetivo político se lo entregas a la Fuerza Armada para que lo transforme en un objetivo militar. Y aquí solamente se hace una declaración de estado de emergencia para enfrentar grupos hostiles. Yo como militar, ¿qué preguntaría? Señora Presidente, ¿cuál es el objetivo político? Entonces, ¿quién es el enemigo? Exacto. Claro, el objetivo político está por encima del enemigo porque con el objetivo político dominas al enemigo. Entonces, se le diría, señora Presidenta, es necesario que usted defina el tipo de enemigo que hay para poder actuar. Porque grupos hostiles es muy gaseoso, es lavarse las manos. Entonces, el objetivo político está relacionado con el control de las economías ilegales. Entonces, tenemos un problema económico. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Entonces, lo que se mueve ahí son millones. Son millones, correcto. Entonces, estás aislando 3 distritos. Pregunta, ¿van a salir por el distrito que está un poquito más al norte y otro que está más al sur? ¿Se va a detener la actividad minera? Solamente se va a detener la actividad minera legal en buena hora, porque esa mina no está manejando las cosas bien como debe ser. No puede armar fuerzas de seguridad por encima de las fuerzas policiales, por ejemplo, ¿no? Pero al final los afectados son los formales ahorita y los ilegales seguramente van a seguir. La economía ilegal y informal va a seguir y van a encontrar sus propias rutas. Ese se supone que es el trabajo hoy de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la policía. Con 500 hombres no la haces. Y con una policía que necesita ser reformada, y aquí hay una razón clara, que necesita ser reformada, entonces tampoco la haces. Pero no podemos esperar tampoco la reforma policial. Exacto. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere 2 cosas estructurales dentro de ese esquema y dándole el objetivo político. Fuerza Armada, contrólame las economías ilegales de esta zona. Entonces la Fuerza Armada, ¿qué dice? Correcto, necesito el comando político-militar y que se active la justicia militar en la zona, los juzgados militares, para subordinar toda esa actividad en la zona y generar el orden en 30 días, o sea, si se da el objetivo político, las medidas legales correctas, en 30 días puedes acomodar la cosa un poco. Pero si solamente haces una pintada con pintura de agua, a la primera duda se te desmancha la pintura. De acuerdo. El tema es que cuando vemos a autoridades políticas como la señora Boluarte, el gobernador regional de La Libertad, el mismo ministro del Interior y Defensa, que por ahí medianamente se les escucha, claro, es difícil pensar
qué estrategias pueden sacar adelante. El mismo señor Acuña, por ejemplo, el domingo recién se enteraba, decía a través de la prensa, lo que estaba pasando en Patás, y a medias, porque decía, creo que son 9 mineros, ni siquiera estaba muy informado. Y hoy, por ejemplo, ha hablado a la prensa, porque el señor Acuña se la pasa de licencias, viajando, y en medio de esa situación ha justificado todo esto y dice que no es su responsabilidad hacerse cargo de este tema. Vamos a escucharlo rápidamente. Error de los medios, ¿no? Es un gran error de los medios de responsabilizar al gobernador por el tema de la seguridad. Constitucionalmente el responsable de la seguridad es el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y en caso que ya la policía no puede, viene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Gobernador, ¿se puede saber por qué usted viaja tanto al extranjero? ¿Tiene viajes registrados a Dubái? ¿Tiene viajes registrados a China? Primero que no le cuesta un centavo al gobierno regional. ¿Ha pedido licencia? Ya, primero que no le cuesta ningún centavo, por si acaso mi chofer lo pago yo, mi camioneta lo pago yo, mi gasolina lo pago yo. Además creo que el hecho mismo que yo utilice mis días que me corresponde en salir fuera del Perú no es malo. Creo que una persona, si tiene la posibilidad, en lugar de quedarse en el Perú y salir al extranjero, sale al extranjero. Yo tengo mi casa en Madrid, tengo mi casa en Estados Unidos, entonces creo que es normal que yo vaya a visitar los lugares en donde puedo estar tranquilo. No sé por qué hay tanto celo porque viajo. Hay un montón de peruanos que viajan y porque viajan tranquilito, tranquilito, no se me desespere. Es normal que vaya a los lugares donde puede estar tranquilo, bien pudiera, ¿no? ¿Quién pudiera? La vida del señor La tiene Acuña. bien clara, ¿no? Él está tranquilo fuera porque aquí en el Perú no se puede estar tranquilo. Claro. Pero los que nos quedamos aquí, ahí viene el problema. y sobre todo la gente que votó por él. Y no solamente, digamos, por él, sino la que soporta al gobierno hoy. El señor ha estado hace unos días al costado de la Presidente, exacto, dando las medidas. O sea, el señor es parte del Ejecutivo. Suerte que estuvo en Perú, ¿no? No, y más que eso, mira cómo funciona el problema, Tatiana. Los extorsionadores, los sicarios van contra la gente pobre, contra los más débiles, contra los que menos pueden protegerse. Pero al señor no le extorsionan su universidad, al señor no le queman sus vehículos, ni le piden cupos, no sé. Con toda la seguridad que tiene. Exacto, entonces, esta es una muestra de la frivolidad del gobierno. Cómo se enfrenta. Es una fotografía de frivolidad en política. Y eso es lo que tenemos que soportar para cumplir con el calendario electoral. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos porque se ha anunciado un nuevo paro contra la inseguridad. Gremios, comerciantes, empresarios de Gamarra y otros se suman a este paro convocado para la próxima semana. Regresamos. Nuevo paro contra la inseguridad es lo que está convocando varios sectores. De hecho, se suman mototaxistas, se suman empresarios de Gamarra, se suman, algunos gremios del transporte también, porque en los transportes no siempre hay unidad, ¿no? Pero ya he perdido la cuenta de cuántos paros vamos. No sé si esto realmente mueve en algo al gobierno. No, al gobierno no le mueve una pestaña, porque lo único que le mueve es aguantar la mayor cantidad de tiempo posible para llegar al 28 de julio. O sea, lo que le diga a la gente, la ciudadanía. No le interesa, y aquí hay un fenómeno bien crítico, porque no solamente que no me interesa por frívolo, aparte que es frívolo, ¿no? Estas protestas corresponden a un hecho concreto y real, que todos los días asesinan a personal relacionado con el sector público, todos los días. Y aquí también comentamos, ¿no? Como ya no basta el asesinato, ahora queman ómnibus. O sea, hoy día han quemado 3 cústeres en San Juan del Lurigancho. Como esto no va a parar, la próxima van a quemar ómnibus con personas adentro. Ahí va a venir el serio problema. Estamos viendo esa escalada. En El Salvador. En El Salvador pasó eso, exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo, Tatiana? El sector transporte es un sector estratégico del Estado. Entonces, y con una influencia en la economía muy grande. Entonces, el sector transportes en Lima está siendo copado progresivamente por el crimen transnacional organizado como parte de la economía legal. ¿Cómo? Ya el crimen, ya la información que recibo, me comentan, hay policías que siguen esto con mucho detalle, ya compra unidades de transporte, ya es parte de la línea de transporte. O sea, se adueñan de las líneas y compiten entre ellos. Esto como parte de la cadena de lavado de activos y el transporte, distribución en la ciudad de productos ilegales, contrabando, droga, oro o lo que sea. Entonces es parte de un fenómeno grande. No es simplemente
que se está asesinando porque hay un loco que Por un asesina cucos, o por un delincuente, de acuerdo. un pirómano que quema ómnibus. No, este es parte de un fenómeno y el Estado prefiere no verlo. Y claro, aquí ese paro, que está convocado para la próxima semana, para el 14 de mayo, de hecho no es exclusivo de los gremios de transporte, ¿no? Se suman otros empresarios también que lo que están diciendo es: ya estamos hartos de pagar cupos, ya no podemos más con esta situación, porque las extorsiones además son transversales. Sí, mira, aquí en Petituar tengo un amigo, me dice: Juan Carlos, ya me están extorsionando, tengo que pagar. Claro. O sea, ya extorsionan, ¿no? El negocio puerta calle El negocio, es casi exacto, fijo. el negocio puerta calle es sujeto de extorsión. Entonces, como estamos en proceso de que dominen esa economía el crimen, compiten entre ellos. Tienes que pagar a 2, 3, no sabes a quién pagan, cualquiera es extorsionador, y termina cerrando. Y no hay forma de pararlo por parte del gobierno. Y ya no solo eso, también hay algunos negocios de venta a través de canales digitales que también son víctimas de extorsiones, y hasta en viviendas, ¿no? Exacto, viviendas unifamiliares, te cobran asociaciones por de vivir, vivienda. Sí. por vivir literalmente en tu casa, ¿no? Bajo el sustento de que te están dando seguridad. Exacto, o sea, en lugar de comprar contratar a un guardián, ahora tienes que al criminal pagarle para que te dé la seguridad. Y esto es porque se ha descalabrado todo el sistema de seguridad. Digo en el seguridad Perú. entre comillas porque además la gente que ha denunciado esto, en algunos casos de manera anónima, aseguran que estas personas solo vienen a cobrar y no se les vuelve a ver, ¿no? Exacto, y más, se hacen denuncias y después todas las semanas se escucha a personas que dicen: he denunciado y me han subido la tarifa, me vuelven a extorsionar, De acuerdo. me dicen que no denuncio. Pero O sea, en la práctica, este tipo de movimientos ciudadanos, que en muchas oportunidades los hemos comentado, son masivos, al gobierno ni al gobierno no ni, les ni a los políticos. en general, Porque ¿no? en general, ¿no? O sea, pasa la marcha y no les importa, no hay Claro. prioridad. El Congreso es importante, el alcalde de Lima, El mismo ¿no? Poder Judicial también, que dice: mis leyes me dice que no es esto, no se cambian las leyes en forma adecuada. Bueno, ya lo hemos dicho, este fenómeno, Tatiana, del sicariato requiere detenciones masivas. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de extorsión masivo. De acuerdo. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Todas las estrategias, más las cárceles temporales que no quieren hacer cárceles, la ingeniería militar problema es amplísimo. hace cárceles muy rápido, pero seguimos comentando esto cada vez más. Gracias, Coronel Liendo, por Un habernos gusto. acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí.